¿Qué tal amigos? Soy Jackie de Yogis, es nuevamente aquí contenta, bendecida, sabiendo que Él es fiel y es justo y se manifiesta de maneras espectaculares. Tengo que decirle que en esta cuarentena he visto la mano de Dios ¿Qué tal como amigos? muy Soy Jackie pocas de veces la he Yokish. visto en mi vida. Y he visto muchas cosas maravillosas del Señor, pero tengo que darle mi testimonio. Él está vivo, Él es real. Me ha permitido conocerle por más de 30 años y ninguno de esos días ha sido pesado para mí porque Él ha llevado toda la carga que algún día podía haber tenido. Por eso dice, venid a mí los cargados y cansados que yo os haré descansar. Y de esa manera, mire, empezamos nuestro devocional, nuestro estudio de hoy, que es Filipenses 3. Y vamos a empezar a leer recordando siempre que esta carta es una carta que Pablo escribió a esa iglesia pequeña que estaba en Filipo. Y ahí es que podemos notar que era una carta muy hermosa, muy preciosa. Siempre está incentivando, siempre está enseñando, siempre está hablando de su verdadero sentir, de la tristeza, de la dificultad que es la cárcel, sin dar mayores explicaciones porque tampoco hay necesidad. Pero aquí viene una advertencia de Pablo. Y me encanta porque vemos que también en medio de todo, él trata a esta iglesia no como a niños, sino como a una iglesia que ya puede discernir cosas más profundas. Y es así como nosotros tenemos que ser tratados y enseñados en la vida de Dios, en la vida de Cristo, en la vida de la iglesia, pero también en nuestra casa. Cuando hablamos de las advertencias, no son amenazas, ni son miedos, ni son espantos, ni son fantasmas, ni te portas mal y te vas a ir al infierno, no. La advertencia tiene que ver con que un atalaya se da cuenta de que hay una actividad negativa hacia el cristiano y le anuncia lo que ha de venir. Ese es el profeta. Pero también hay evidencia de que ya puede estar sucediendo así como lo dice Pablo. Dice, por lo demás, hermanos, capítulo 3, versículo 1. Gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Hermanos espirituales, Él se deleita en escribir, Él se deleita en registrar todos estos hechos de tal manera que nos queden como una guía, como una guianza. Él se da ese tiempo, así como un padre quiere enseñar a su hijo y le deja esas instrucciones especiales. Así es Dios con nosotros y aquí lo está dando y le dice, gozaos, gozaos, regocijaos. El gozo del Señor mi fuerza es. Y con esas palabras tan especiales y que Él dice, yo quiero escribiros esto, no es por casualidad, es mi voluntad, es mi deseo darles esta advertencia que viene. Y agradezcan, porque en esta guianza está el cuidado, la mano del Señor. Y por eso mismo nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. No con miedos, como les dije, pero sí con advertencias, con ejemplos vividos de nuestra vida. No le digo que usted desvista todo su pasado, todo lo que usted hizo a sus hijos. No conviene porque simplemente es como querer repetir lo que usted vivió o que ellos aprendan del temor de las cosas. Pero Dios no quiere eso. Entonces, si enseñamos a nuestros hijos, enseñémosles con la palabra, tal vez con ejemplos suyos personales hasta donde usted pueda comentar, pero también tiene que ver con estos hacedores de maldad, de los cuales nosotros tenemos que huir, y dice así, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Fíjese que cuando hablamos de perros, no eran los perros que hoy conocemos, perros amaestrados,
perros que se les denomina como el mejor amigo del hombre. No, estos perros eran perros salvajes. Y ellos estaban acostumbrados a comer la carne podrida. Hay un texto bíblico que a mí me encanta y me gustaría recomendarle. Salmos 22, 16. Nos vamos un poquito, bastantito. Y aquí vamos a encontrar Salmos 22, 16. Y nos va a permitir analizar lo que dice así. Dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de perros, horadaron mis manos y mis pies. Fíjese que este es el salmo en que muchos relacionan con lo que Cristo vivió en la cruz del Calvario cuando Él estaba siendo crucificado. Y ciertamente vemos la impiedad, la dureza del ser humano, que haya tenido que compararle con un perro que come, que muerde las manos y los pies. Le han cercado esa cuadrilla. Esos perros inmundos están ahí dispuestos para destrozar todo lo que Dios le había dado, para morderle, eliminarle el poder en sus manos, para que la mano que fue de bendición luego sea mordida, para que la mano que da de comer luego sea destruida. Y ese es el mal de los últimos días en este tiempo. Porque si nos damos cuenta, dice cuadrilla de malignos. No eran uno, eran muchos. Y son demonios en sí que nos está hablando aquí. Esos perros que ladran, que rugen, que están dispuestos a destruir cualquier cosa. Simplemente por el deseo de destruir. Y si nosotros notamos lo que dice en Eclesiastés 9:4, un poquito más adelante, más atrás, perdón. Eclesiastés 9:4, es un poquito más adelante, perdón, me estoy confundiendo. Dice así: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Vamos a Lucas 16:21. Nos estamos dando una pequeña gira por todos estos preciosos evangelios, mis queridos amigos y amigas. Estamos haciendo que la Biblia sea nuestra guía. Lucas 16:21. Y dice así. Y habla del rico y Lázaro. Lo vamos a leer un poquito. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Notamos entonces que aquí estos perros pueden ser la cuadrilla que envolvía, atormentando al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario.
Es decir, que tenían a menos la cruz de Cristo, que juzgaban lo que el ojo piensa que hay y no ven el corazón. Y aquí podemos notar que todo este sentimiento, toda esta sesión de maldad, porque los perros lamían las llagas y quizás el Lázaro podía sentirse un poco alivianado. Sin embargo, cuando lamen los perros, en sus lenguas tienen mucha bacteria y podredumbre. Así que jamás te dejes lamer tus heridas por los perros. ¿Y qué quiere decir eso? Le voy a decir. Quien va a sanar tus heridas se llama el Señor Jesucristo. Por su Santísimo Espíritu maravilloso nos da sanidad. Se activa esa sanidad. Pero cuando los perros vienen a ti para lamerte, es porque hemos abierto la puerta para estar hablando de más. Porque para desahogar nuestro cargado corazón vamos, chismeamos, murmuramos, contamos y nos alivianamos. Sin embargo, esos perros, aunque parece que nos lamen las heridas, también están echando podredumbre a tu corazón. ¿Y sabes por qué? Porque no es la manera en que el cristiano, en que nosotros nos debemos comportar. Yo pido perdón porque mi corazón tiene que ser transformado de esa manera. Tiene que cambiar, tiene que ser circuncidado, porque usted va a ver lo que dice más adelante. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en Cristo servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces vemos los perros activan la carne en el cristiano, porque quieren saber más y más y de alguna manera, aunque la persona se resista, de pronto ya cayó en la lamida de ese demonio inmundo del perro, que puede ser cualquier persona que quiere que tú pierdas la gracia de Dios. El saber esperar que Él te defiende, el saber esperar que Él te consuele, el saber entender que no sirve de nada hablar mal de nadie aunque digas la verdad. No sirve. Lo único que sirve es arrodillarse delante de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, guardaos de los malos obreros. Cuando nosotros hablamos de los malos obreros, algo hablamos ayer del siervo útil, ¿verdad? Del siervo inútil que está feliz, sea como sea. Y si el siervo malo, ¿cuál es el siervo malo? El siervo malo es aquel que le habla de los talentos. ¿Se acuerda que el Señor empieza a repartir los talentos y les dice que Él va a venir a recibir su ganancia, en pocas palabras, ¿verdad? Y si nosotros vemos lo que dice en la Biblia, y ahorita vamos a buscar, nos habla de que hubo uno que lo multiplicó, otro que simplemente lo guardó para que no se le pierda, decía él. Y vamos a ir a Mateo 25, ¿sí? Vamos a ir a Mateo 25 y ahí lo vamos a encontrar. Mateo 25, vamos un poquito para atrás y lo vamos a encontrar. 25, 14. Y dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad. Escuche bien, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Así el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido
5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Acuérdese del gozo que habló Pablo. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he dado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, mire cómo le habla, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fue y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dale al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle las tinieblas de afuera, así será el lloro y el crujir de dientes. Entonces nosotros podemos notar en la manera que le habla el siervo malo, está lleno de amarguras, lo que le decía, está lleno de excusas, es infiel, y hablamos de la perfidia. ¿Y qué es la perfidia? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. El que entra con una actitud de positivismo y se compromete y en el camino cambia el parecer a su según conveniencia, cree él. El que es traicionero, el que no sabe ni siquiera cómo manejarse con prudencia y con sabiduría. Dice, desvaloriza el compromiso. Afirma que actuará de una manera determinada, pero después es otro su proceder. Es el que quebranta la fe. Es un infame. Mire, todo esto nos está advirtiendo Pablo y está diciendo, cuídate, guárdate. Ten la agilidad de analizar dónde es que se mueve todo esto. No vayas a ser engañado por ellos, porque eres mi pueblo precioso, los de Filipos, amorosos, cuidadosos, dulces, tiernos y cariñosos. No te dejes engañar. ¿Y qué pasa? Que cuando nos encontramos con perros, con malos obreros, las personas que son así creen que los que están con un corazón dispuesto a agradar a Dios pueden ser considerados como sin inteligencia, como unas personas sin claridad de mente y que les pueden engañar. Pero bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él es nuestro defensor, porque también dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Y cuáles son los mutiladores del cuerpo? Son aquellos que hacen caer a los hermanos. Aquellos que van con personas que recién están caminando en el Señor y simplemente le llenan de malos pensamientos en contra de la iglesia, en contra del liderazgo, en contra de sus padres. Hay gente que es así. Simplemente le llenan de odio a los hijos. Pueden ser aún personas, amigas cercanos, y empiezan a ponerles piedras de tropiezo para que los hijos no caminen en la fe.
para que la familia no camine en la fe. Le pueden decir, por ejemplo, al esposo de una mujer que está totalmente en el Señor, no. Pero si te estás haciendo ovejita tú, por ejemplo, comentarios así. Y arrancan del cuerpo de Cristo lo que debió haber estado ahí junto con su esposa, con sus hijos. Guardaos de esos mutiladores, y tiene que ver siempre, fíjese, con las intenciones, con la boca. Y estos puede que no ataquen físicamente, no hay golpes, no hay groserías, pero abusan y atacan la mente, el alma, el corazón de su iglesia, de tu familia, de tus hijos, de tu cónyuge, de tu esposo o de tu esposa. Guárdate, dice. No permitas que te pongan suciedad en el corazón. No te involucres con esas personas. No desperlas a los cerdos, me dijo una persona una vez. Créame que fue algo muy fuerte para mí. Sin embargo, entendí lo que Dios me estaba diciendo. No te desvivas por una situación, por unas personas que ni siquiera consideran tus palabras como guía, sino están utilizando para luego hacerte daño. Si son esos hacedores de maldad y son unas advertencias, nos vamos a ir a Colosenses 2:8, que está un poquito más adelante. Y dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Rudimentos del mundo son las raíces del mundo. Usted puede escuchar ahora, diversidad de lineamientos, y que si yo hubiera sido pequeña, quizás me asustaba y me espantaba, pero gracias a Dios que he tenido un camino con Él, y que aunque sorprende, sé que no viene de Cristo Jesús. Porque si hablamos de la circuncisión, y la circuncisión es hacer morir las obras de la carne. La circuncisión tiene que ver entonces con aquello que el Señor quiere que no nos domine, aquello que el Señor nos está motivando constantemente. Dice, permítame un segundito. Vamos a ir a Deuteronomio 36, dice: además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes. Mire qué poderoso. Un padre y una madre que pide a Dios que le circuncide su corazón trasciende a los hijos, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, al fin de que vivas. Si un padre y una madre está con esta convocatoria y los hijos están en medio de la vorágine del mundo, el Espíritu de Dios estará obrando para que no se dejen engañar. Porque nosotros, dice, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no tenemos confianza en la carne. Dice en Jeremías 4:4: circuncidaos para el Señor y quitad los prepucios de vuestros corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén. No sea que mi furor, salga como fuego y arda, y no haya quien apague a causa de la maldad de sus obras. Aquí está dando el remedio. Aquí está dando la medicina. Cuando habla de prepucios de los corazones, realmente en lo normal, en lo biológico, no existe eso. Porque prepucios tiene que ver con el miembro
masculino en su genital. Pero el Señor está hablando y está relacionando porque los judíos se cortaban ese prepucio, esa extra piel que tenía el órgano masculino cuando eran bebé. Porque si no lo hacían, ahí se pegaba algunas suciedades, sudores del mismo cuerpo y luego todo el miembro, todo eso podía traer una sepsis, que es una contaminación a todo su cuerpo y una infección terrible. Y ahí viene el ejemplo, porque lo hacen desde niño para que cuando grande no tenga ningún problema, no tenga ninguna enfermedad, porque todo está protegido. Entonces, ¿desde cuándo vamos a hacer que nuestros hijitos tengan el corazón circuncidado? Ya lo dije, desde pequeñitos. Hábleles del amor a Dios sobre todas las cosas. Hábleles de lo grande y maravilloso que es Él. De las leyes que nos ha dejado, no para transgredir, sino para obedecer. De las circunstancias que da la vida para poder escoger lo bueno y lo malo, y que es necesario que agrademos a Dios sobre todas las cosas, que salgamos de la rebelión, que es como la hechicería, que no caigamos aunque los malvados nos quieran convencer. Y si usted, papito o mamita que me está escuchando, tiene dificultades con sus hijos ya grandes, ya maduros o aún adolescentes, sepa que la palabra que usted sembró no quedará vacía. El Señor trae a casa a los hijos pródigos. Esa es la promesa para este año. Y en esta cuarentena tenemos que orar mucho y llamar a esos hijos pródigos a los pies de Cristo. Y le voy a contar un testimonio brevemente. Un día llegó una mamita a nuestra congregación y venía sumamente desesperada y preocupada porque su hijo estaba en drogas y se le había desaparecido. Era un joven de unos 20, 21 años, no recuerdo bien. Y la señora sufría porque al desaparecérsele el hijo, luego regresaba totalmente desvencijado, había tenido su fin de semana, por decirlo así, en esa vida. Y la madre estaba totalmente preocupada. Entonces llegó a la iglesia y estábamos en un viernes de oración. Y empezó a comentarnos esta historia. Y el Señor nos puso en el corazón de llamarle por nombre a este joven. Ya no me recuerdo ni cómo se llamaba, pero empezamos todas las personas que estaban en la oración a llamarlo por decirle: Pedrito Juárez, regresa a casa. Te invocamos en el nombre de Jesús. Regresa a casa. Y fue tan grande la impresión y todos que estábamos unidos y convenidos para que este hijo regrese a casa y no se quede como un perro que vuelve al vómito, que ya no sirve ese vómito, pero así estaba ese joven regresando a lo mismo y a lo mismo. Y ¿sabe qué? Creo que al siguiente día ese hijo regresó a casa. Le quiero decir, amigo y amiga, tenemos que guardarnos indudablemente, tenemos que proteger nuestra casa, pero hay algo muy importante. Si nosotros como padres circuncidamos nuestro corazón, sacamos ese fluir de la carne, ese fluir de mi ego, yo quiero mandar, yo decido, yo soy. Las iras, las contiendas, las borracheras, las fornicaciones, los adulterios, de todo eso nos tenemos que arrepentir. Las brujerías, todo eso se tiene que ir. Si hubo inmoralidades sexuales, pida perdón, papito y mamita. Y sepa que el corazón, cuando es circuncidado, los hijos también lo reciben. Dice: la circuncisión nada es, y nada es la circuncisión sino el guardar los mandamientos.
santos. Esto está en 1 Corintios 7:19. ¿Para qué nos sirve entonces la circuncisión? Para poder amar el obedecer su santa palabra. Porque cuando no hemos sido circuncidados, simplemente despreciamos y viene esa perfidia y viene esos malos obreros y los mutiladores del cuerpo. No se han arrepentido, no les importa seducir a los niños, a los jóvenes. Ellos son del cuerpo de Cristo, son hijos de cristianos, pero vienen esos espíritus usados por el enemigo en cuerpos de personas cercanas y como que quiere robar la bendición. Sin embargo, estas advertencias nos hace para que vivamos nosotros sabiendo que en lo que obedecemos cerramos la puerta al diablo. Porque no tenemos confianza en la carne, y dice lo mismo así. Amén. Dice Gálatas 3:6. Así Abraham, él se circuncidó, creyó a Dios y le fue contado por justicia. En Romanos 4 del 9 al 12 dice: ¿es pues esta bendición para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Y recibió la señal de la circuncisión. Ahí está claro. Como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso. Mire, es el proceso de Dios, amigo y amiga preciosa. Es un proceso de Dios. Que entremos a su justicia divina, que entremos al entender cómo debe ser nuestro comportamiento, que salgamos de toda obra del maligno. Dice, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. Quiere decir lo que estamos hablando. Él se circuncidó para que todos nosotros podamos tener esa victoria. Amigo querido y amigo, tenemos entonces que proteger nuestra casa, que dar las advertencias, que proseguir al blanco, que no tenemos que confiar en los sentidos humanos, sino en los sentidos espirituales, que aunque nos tengamos que guardar de esos hacedores de maldad, recuérdese que atrás del que está siendo utilizado por el enemigo, también debemos tratar con respeto, no con grosería, sino huyendo de esas situaciones. Porque no vaya a ser que nosotros, siendo los circuncidados, empezamos a querer defender las cosas de Dios, sabiendo que están haciendo ellos mal de la misma manera. Esa no es la voluntad de Dios. Yo le digo con temor y temblor, amigo y hermano, no que lo haya conseguido, porque Pablo también lo decía, pero no es que yo me ponga a la par de Pablo, sino que eso me da a mí la facultad, el deseo, el anhelo de saber que Dios va a completar la obra en mí, que solo necesita un corazón contrito y humillado. Que cuando habla de estos perversos de la Biblia, nos da como una advertencia, pero también nos habla para que cada día circuncidemos nuestro corazón y no seamos de ese sentir. Gracias a Dios, puedo decir que hay un proceso en el cual el Señor nos va llevando de victoria en victoria. No vamos a regresar atrás. Vamos a pedir al Señor que nos circuncide, que saque todo lo sucio del corazón, todo lo sucio del alma, de la mente, del espíritu, para que nuestra familia sea rescatada de esos malos procederes.
de todo lo que el diablo usa para quitar la fe a nuestra familia, a los que son cercanos, a los que son nuestras ovejitas. Y si tú has tenido esa facultad de analizar personas así, que tampoco se te llene de orgullo al corazón para eliminarlos de tu vida con desprecio y con enojo. Que el Señor lo haga. Usted dice, guarda tu corazón sobre todas las cosas, porque de él emana la vida. Porque fácilmente, ¿sabe qué pasa? Que usted se llena de odio, de amargura, de enojo contra ellos y ya no sirve ni la advertencia ni el guardaos. Que el Señor nos ayude para poder bendecir a los que nos maldicen, para perdonar a los que nos hacen daño, pero también para pedir perdón a aquellos a los cuales nos hemos enojado por su mal proceder. Si tú y yo no lo podemos hacer físicamente por la cuarentena, hágalo virtualmente. Tal vez a veces es mejor, pero es un inicio para que la gloria de Dios se manifieste, porque de toda obra mala el Señor nos librará. Guárdanos, Señor. Envía tus ángeles poderosos para que nos protejan de día y de noche y que nuestro testimonio sea ese gozo espiritual de que no nos gloriamos ni tenemos confianza en la carne. Amigo o amiga, Dios te bendiga y conmigo. Hasta la próxima si Dios quiere.